Buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia. Vamos a hablar pues de este tema que se trata poco y del cual pues hay bastante controversia. Esa es como la principal motivación pues para hablar del tema hoy. Bueno, lo primero es definir la hipertrigliceridemia como aquella elevación de triglicéridos por encima de 150 y dependiendo del grado de elevación pues diferentes consensos la han definido como leve cuando está entre 150 y 500, que para Estados Unidos se estima que más o menos el 50% de la población puede tener niveles de triglicéridos en este nivel. En el caso de Latinoamérica se estima que es alrededor del 40% de la población, moderada entre 500 y 886, 1.7% de la población, y grave más de 886, 0.4% de la población. Algunas guías como la guía americana más reciente hace otras subdivisiones. Los pacientes que están entre 150 a 200 los pone entre leves, 200 a 500 los pone de leve a moderada y más de 500 los pone como severos. ¿Y por qué es importante hablar de lípidos y de triglicéridos? Por esto, porque la aterosclerosis y sus complicaciones, como es la enfermedad cerebrovascular y el infarto agudo del miocardio, son la principal causa de mortalidad. La etiología, si bien es multifactorial, depende de muchos factores de riesgo como es el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión, el licor, el sedentarismo, la edad, la parte genética. La dislipidemia se ha visto en varios estudios, por ejemplo el estudio INTERHEART, que es un estudio en múltiples países evaluando los principales factores de riesgo modificables. Este estudio pudo demostrar que la dislipidemia es el principal factor de riesgo para el infarto agudo del miocardio. Muchos estudios epidemiológicos, genéticos y ensayos clínicos han demostrado la relación causal entre colesterol LDL con aterosclerosis, pero cuando hablamos de triglicéridos la relación ha sido un poco más controvertida. Pero hay mucha evidencia de estudios observacionales y aquí pues para resumir les traigo un metaanálisis de 61 estudios, ¿sí? Con un seguimiento promedio de 12 años de pacientes que no tenían pues una enfermedad especificada, no tenían antecedentes ni de cáncer, ni de diabetes, ni de enfermedad cardiovascular y dislipidemia previa, en quienes cuando se compara con un nivel como de referencia, unos triglicéridos de 90 a 150, se ve que aquellos pacientes que tienen niveles de triglicéridos por debajo de 90 tienen menor riesgo de mortalidad cardiovascular y eventos cardiovasculares, y cuando esos triglicéridos empiezan a subir por encima de 150, pues el riesgo empieza a aumentar y cuando es más de 200, un poco más. Se concluye entonces que cuando se compara con la referencia de 90 a 150, el grupo de pacientes con hipertrigliceridemias limítrofes, aquellos entre 150 y 200, tienen un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular del 15% y de mortalidad del 9%. Aquellos con triglicéridos de más de 200, un riesgo de enfermedad cardiovascular del 25% y de mortalidad del 20%, y estiman que por cada aumento de 88 miligramos por decilitro de triglicéridos, que equivale a una milimol de triglicéridos, el riesgo de enfermedad cardiovascular aumenta 13% y de mortalidad del 12%. Otros estudios también de cohorte muestran la relación que hay entre aumento de triglicéridos con nuevos eventos cardiovasculares. Esto es de un estudio que tenían pacientes que ya habían tenido un evento coronario agudo y en quienes se les daba tratamiento con estatina y se lograba disminuir el LDL. Entonces encontraban que a pesar de lograr la meta LDL, todavía había un riesgo residual que dependía en parte por el aumento de triglicéridos. Y otra cosa muy importante, como se ve acá, si bien el riesgo, este es el OR, el riesgo de eventos cardiovasculares de un evento cardiovascular aumenta a medida que aumentan los triglicéridos. Esa relación y ese aumento se multiplica cuando también se asocia con disminuciones de niveles de HDL. Entonces, si tenemos hipertrigliceridemia, tenemos mayor riesgo, pero si tenemos hipertrigliceridemia con HDL bajo, tenemos aún mayor riesgo.
Y este es también otro estudio de una cohorte grande de pacientes diabéticos. La hipertrigliceridemia es más común en pacientes diabéticos y con resistencia a la insulina. De hecho, la hipertrigliceridemia se considera una de las manifestaciones de la resistencia a la insulina. Y aquí se ve que la incidencia por 1000 personas por año de eventos cardiovasculares, cuando se compara pacientes con triglicéridos de más de 200 versus los que los tienen de menos de 150, a pesar del tratamiento con estatinas. Estos son pacientes diabéticos que ya están en tratamiento con estatina y que tienen el LDL controlado. Se ve que el riesgo de infarto de miocardio no fatal aumenta con RR de 1.3, el riesgo de SB no fatal también aumenta con RR de 1.23, estadísticamente significativo, lo mismo que para la revascularización coronaria. Angina inestable no fue estadísticamente significativo, si bien también se evidenció un aumento del riesgo. Entonces, estos estudios observacionales y de cohorte nos muestran que hay un aumento de los eventos cardiovasculares con el aumento de los triglicéridos, aún a pesar del control del nivel del LDL, por lo cual se considera que este es un factor del riesgo residual, riesgo de que el paciente siga teniendo eventos coronarios a pesar de alcanzar las metas lipídicas que tradicionalmente hemos considerado. Esto es también para darle más fuerza pues como a la relación causal, y son estudios de aleatorización mendeliana en el cual se toman algunos polimorfismos genéticos que se asocian con diferentes alteraciones lipídicas. Entonces se hace una evaluación que ellos llaman, esto es de metaanálisis, estos metaanálisis de diferentes estudios de aleatorización mendeliana. Entonces ellos hacen primero una evaluación que llaman no restringida, que es evaluando polimorfismos genéticos que están asociados con diferentes alteraciones lipídicas, en este caso con disminución de los niveles de HDL, pero cuando es no restringidas porque también hay alteración de alguna otra fracción lipídica. Y cuando es una evaluación restringida es cuando son polimorfismos que se asocian solo con la disminución, por ejemplo en este caso del HDL, o en este caso con elevación de triglicéridos, o en este caso con elevación del LDL. Y cuando se ve la asociación de los que tienen esos polimorfismos versus los que no los tienen, se ve que los que los tienen los que tienen el HDL alto tienen menor riesgo de eventos cardiovasculares, los que tienen el LDL, los triglicéridos altos tienen mayor riesgo de eventos cardiovasculares, y los que tienen el LDL elevado tienen aún mucho mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Sin embargo, en la evaluación restringida se ve que el del HDL cruza la unidad y el de los triglicéridos queda pues ahí como sobre la unidad. Entonces la conclusión de este metaanálisis de ensayos genéticos es que los hallazgos genéticos soportan el efecto causal de los triglicéridos en el riesgo de enfermedad cardiovascular, pero el rol causal para el HDL, aunque posible, sigue siendo menos certero. Entonces tenemos evidencia epidemiológica y evidencia genética que nos demuestra pues como esa asociación causal. Ahora vamos a ver cuál es como la asociación fisiopatológica para que el aumento de triglicéridos pueda darnos eventos cardiovasculares. Y para hablar de eso, pues primero tenemos que hablar del metabolismo de los triglicéridos. Cuando ingerimos de nuestra dieta grasa, entonces esta grasa es metabolizada en el intestino, pero para ser llevada a la sangre y a los linfáticos debe ser transportada por unas lipoproteínas que son unas estructuras que son hidrosolubles. Los lípidos, las grasas, no son solubles en los líquidos, de tal manera que si no fuera por estas lipoproteínas no podrían transportarse en nuestro torrente sanguíneo. Entonces, para que puedan transportarse tienen que ser llevadas en diferentes lipoproteínas. La primera, cuando pasa la grasa del intestino a los linfáticos, van a ser los kilomicrones, y esos kilomicrones rápidamente, por el efecto de las lipoproteínas lipasas, van a ser degradadas su parte de triglicéridos, aquí representada en azul, hacia ácidos grasos. Los ácidos grasos siendo muy importantes porque es una de las principales fuentes de energía para los tejidos, especialmente para el músculo cardíaco, el corazón. Su principal fuente energética son los lípidos.
Y una vez se hace este metabolismo por lipoproteína lipasas, esos kilomicrones empiezan a perder triglicéridos, entonces ven que el centro azulito se empieza a poner más pequeño y aumenta su cantidad de colesterol. Eso llega al hígado y en el hígado se producen las otras lipoproteínas, que ya aquí la cosa muy relevante que quiero que vean es que estas lipoproteínas tienen ApoB. La ApoB es la principal apolipoproteína relacionada con la aterogénesis. Estas VLDL, si empiezan ustedes a ver, son entonces también lipoproteínas que todavía tienen mucho contenido de triglicéridos, pero ya un poco menos que los kilomicrones, y empieza a aumentar su contenido de colesterol. Se sigue metabolizando por lipoproteína lipasa, sigue disminuyendo el contenido de triglicéridos, aumenta el de colesterol, hasta llegar a las ampliamente conocidas LDL, que entonces, como ven acá, se componen principalmente de colesterol y una poca cantidad de triglicéridos. Y entonces esas lipoproteínas, ¿cómo es que pueden generar aterosclerosis? Lo primero es que dependiendo de su tamaño, algunas pueden pasar o no la íntima y llegar, el endotelio y llegar a la íntima para generar pues el fenómeno proaterogénico. Otras, como los kilomicrones y las VLDL grandes, por su tamaño no pueden pasar, de tal manera que no están implicadas en el proceso de aterogénesis. Pero todas las otras, como las VLDL pequeñas, las ILDLs, las LDLs y una que se llama lipoproteína minúscula, que es una fracción del LDL específica, todas que son ApoB, tienen el potencial de pasar a la íntima y generar aterogénesis. El HDL también tiene el potencial de pasar la íntima, pero está implicado principalmente en el transporte reverso de colesterol y por eso es un factor protector. Entonces estos remanentes ricos en triglicéridos pasan rápidamente el endotelio, llegan a la íntima e interaccionan con los macrófagos. Una de las características de estos remanentes de triglicéridos es que no necesitan ser oxidados para interaccionar con los macrófagos, diferente al LDL, que sí necesita ser oxidado para interaccionar con el macrófago y generar la aterogénesis. Por otro lado, estos remanentes de triglicéridos y sus productos, que son los ácidos grasos, también generan inflamación, mayor reclutamiento de monocitos que llegan al endotelio para convertirse en macrófagos y generar la inflamación, también activación plaquetaria y disfunción endotelial. Entonces, todo el ambiente necesario para que se produzcan placas y se produzcan eventos coronarios. Y otra parte muy importante de la fisiopatología es que los pacientes que tienen insulinoresistencia, diabéticos, obesos, síndrome metabólico, esos pacientes tienen, se les quita la inhibición que hace la insulina a la lipasa de los tejidos. Esa lipasa hace que se desdoblen o se metabolicen más triglicéridos hacia ácidos grasos. Ese aumento de ácidos grasos en el hígado va a hacer que se produzcan más triglicéridos asociados a ApoB y VLDL, entonces va a haber un aumento de las VLDL, que son lipoproteínas altas en triglicéridos, y esto va a hacer que, por un lado, las LDL, por medio de esta enzima que se llama la proteína transferasa de ésteres de colesterol, intercambie colesterol con el VLDL, y como estas VLDL están ricas en triglicéridos, intercambie triglicéridos con las LDL. Estas LDL se vuelven ricas en triglicéridos, y al volverse ricas en triglicéridos son más sensibles al metabolismo por la lipasa hepática para desdoblar estos triglicéridos y se convierten en unas LDLs que se llaman lipoproteínas LDL pequeñas y densas. Son LDLs que, a pesar de tener un contenido menor de colesterol, son lipoproteínas que tienen más ApoB, tienen más partículas de LDL y son más aterogénicas. Y lo mismo sucede con el HDL, que al intercambiar entonces triglicéridos y colesterol con estas VLDL se producen unas HDL también pequeñas y densas, que son unas HDL disfuncionales
que no cumplen tanto su papel protector, y por lo tanto estos pacientes que tienen resistencia a la insulina, por todos estos mecanismos fisiopatológicos que les he mostrado, tienen un mayor riesgo de aterosclerosis y de eventos cardiovasculares. Y en esta diapositiva quiero representarles cómo diferentes ejemplos de lo que he dicho, visto desde el perfil lipídico. Mire que tenemos 2 pacientes, o 3 pacientes más bien, con el mismo nivel de colesterol LDL, que es como la meta que usualmente buscamos y en la que nos hacen mucho énfasis. Y mire que estos pacientes tienen el mismo colesterol LDL, pero cuando vamos a evaluar otras alteraciones, vemos que los triglicéridos en este paciente están normal, en estos están altos, y el nivel de colesterol no HDL aquí está normal y aquí está elevado. Y cuando se miden también el ApoB recuerden que es esa lipoproteína que está presente en las lipoproteínas aterogénicas, vemos que tienen ApoB más elevado, el paciente 2, y el paciente 3 aún mucho más elevado. Entonces, cuando vemos el perfil lipídico, que lo vemos muchas veces no tan llamativo, un LDL normal, unos triglicéridos un poco elevados, y que muchas veces no se le presta mucha atención, tenemos que ver que esos triglicéridos son un marcador de que ese paciente tiene más lipoproteínas aterogénicas, lipoproteínas que contienen ApoB, por lo tanto van a tener mayor cantidad de ApoB, algunos mucho más que otra, y muchas de estas ApoB van a ser LDLs pequeñas y densas, que son más correlacionadas con aumento de riesgo cardiovascular. Entonces aquí representado de otra manera, entonces tenemos unos lípidos que los vemos representados en colesterol y triglicéridos, unas lipoproteínas, ¿sí?, que van a tener, todas tienen una parte de colesterol, otras una parte de triglicéridos, dependiendo pues de su tamaño. Y estas lipoproteínas, que se llaman lipoproteínas aterogénicas, contienen triglicéridos. Y esas lipoproteínas aterogénicas, miren que van más allá del colesterol LDL. Miren que si nos quedamos solamente en el colesterol LDL, estamos dejando aparte otras lipoproteínas que también son proaterogénicas y que entonces nos están quedando fuera de la mira cuando nos centramos solamente en controlar el LDL al paciente. Una manera alternativa en la cual podemos tener una mejor aproximación hacia estas lipoproteínas aterogénicas es mirar o medir el ApoB total en esos pacientes, pero no es práctico y es costoso, o hacerle un colesterol no HDL, que es lo más práctico que podemos hacer en nuestra práctica clínica, no genera costos y es muy fácil de hacer. Es coger el colesterol total y restarle el HDL, muy sencillo, y el nivel que debemos esperar debe ser el LDL más 30. Las guías del 2018 de la Asociación Americana, que son las últimas guías de lípidos, nos hablan un poco del ApoB, no hablan mucho, pero entonces ellos sí dicen en el texto que la medición de la ApoB puede ser útil en determinar si la hipertrigliceridemia es una condición aterogénica, ¿sí? Sin embargo, la medición de ApoB lleva a un costo extra y su medición en algunos laboratorios puede no ser confiable. Una indicación relativa para su medición podría ser unos triglicéridos de más de 200, y cuando usted tiene un nivel de más de 130, se correlaciona con un nivel de LDL más de 160, que es muy alto riesgo como único factor y debería definir el inicio de terapia hipolipemiante. Entonces viene un concepto de diferentes asociaciones y diferentes consensos, que es la dislipidemia aterogénica. ¿Qué se define como dislipidemia aterogénica? Dislipidemia aterogénica se define como el imbalance entre lipoproteínas heterogénicas, que son ricas en ApoB y ricas en triglicéridos, entonces esos remanentes ricos en triglicéridos, VLDL y LDL, remanentes de kilomicrones, y las lipoproteínas antiaterogénicas que contienen ApoA, que son las HDL. En estos pacientes, aunque el LDL puede estar normal o levemente elevada, las partículas son más pequeñas y densas, más aterogénicas. Es más prevalente en pacientes con diabetes, síndrome metabólico, obesidad y enfermedad renal crónica, y es una importante causa de riesgo residual.
de que los pacientes no sigan haciendo eventos coronarios a pesar de controlar el LDL. ¿Cuáles son las características en el perfil lipídico de esos pacientes? Esos pacientes tienen triglicéridos elevados, HDLs bajos, niveles de LDL que están o normales o levemente elevados, un colesterol no HDL que usualmente está elevado, una relación de colesterol total sobre HDL de más de 5, y para considerar que el paciente puede tener un mayor porcentaje de LDL pequeñas y densas, se puede hacer la relación de triglicéridos sobre colesterol HDL. Cuando esa relación es más de 2, es algo que nos puede estar indicando esta alteración. En cuanto al diagnóstico, pues el diagnóstico se hace por un perfil lipídico, y una de las cosas interesantes que quiero mostrarles es que si el perfil lipídico debe hacerse en ayunas o no. Yo creo que para todos lo estándar es hacer un perfil lipídico en ayunas, y más si hablamos de triglicéridos. Si hablamos de triglicéridos, uno dice sí, debemos hacer perfil lipídico en ayunas, pero la respuesta es que no es necesario cuando usted evalúa el riesgo cardiovascular. Otra cosa es de pronto cuando usted va a hacer el seguimiento de una hipertrigliceridemia, pero en ese primer perfil lipídico que usted hace para evaluar el riesgo cardiovascular del paciente, usted perfectamente puede hacer un perfil lipídico o en ayunas o no en ayunas a ese paciente. Eso viene siendo recomendado desde el 2009 por diferentes guías. La última guía americana dice que usted puede hacerlo o en ayunas o no en ayunas, o sea, cada vez se considera más el perfil lipídico que no se ha hecho en ayunas. Y esto en parte, ¿por qué? Porque pues nuestro metabolismo usual en las 24 horas, nosotros las 24 horas estamos principalmente en un periodo que no es en ayuno, o sea, lo fisiológico de nuestro metabolismo de lípidos es que nosotros no estamos en ayuno. Entonces, cuando tomamos un perfil lipídico en ayuno, el paciente hace lo que no es sus cosas cotidianas, ¿cierto? Su alimentación cotidiana. Entonces, un perfil lipídico no en ayunas va a ser más representativo de las alteraciones metabólicas de la vida diaria de ese paciente que un perfil lipídico tomado en ayuno. Y eso además viene también reforzado porque cada vez hay más evidencia de que hacer el perfil lipídico no en ayunas también evalúa bien el riesgo cardiovascular, tiene implicaciones pronósticas. Las guías más recientes lo recomiendan, es más práctico, más seguro, ahorra costos, se puede hacer en la misma visita del paciente el examen del perfil lipídico, ahorra tiempo, es más amigable para el paciente, más amigable para el laboratorio, más amigable para el médico. O sea, la recomendación es hacer más perfiles lipídicos no en ayunas. ¿Y cuánto es el cambio que uno puede esperar? Entonces uno diría, ¿no? Los triglicéridos cambian mucho cuando usted los hace en ayunas versus no en ayunas. Y pues sí, los triglicéridos es lo que más cambia, pero en realidad el cambio máximo, ¿sí?, es de 26 miligramos por decilitro. Las otras fracciones lipídicas no tienen grandes cambios. El colesterol total baja máximo hasta máximo 8 miligramos, el LDL máximo 8, el colesterol remanente aumenta 8 y el no HDL cambia, disminuye menos de 8 miligramos. Definitivamente, ¿cuándo sí debe ser hecho en ayunas? Entonces, cuando usted tiene los triglicéridos más de 400, cuando está haciendo el seguimiento de una hipertrigliceridemia, cuando el paciente ha tenido un antecedente de una pancreatitis por hipertrigliceridemia, al iniciar medicamentos que causan hipertrigliceridemia grave, al tomar otra muestra que requiera ayuno, ¿sí? Si el paciente igual se va a hacer, por ejemplo, una glicemia en ayuno o una monitoría de algún medicamento que requiera ayuno, pues ahí sí sería práctico hacerlo. Ya en cuanto a la aproximación terapéutica del manejo del paciente con hipertrigliceridemia, ¿qué debemos hacer? Lo primero es considerar las causas secundarias. Y en negrita les puse pues las causas más comunes. El hipotiroidismo, un hipotiroidismo mal controlado es una causa muy frecuente de dislipidemia. A veces el paciente le empiezan a dar tratamiento hipolipemiante, no le hace una TSH y resulta que lo que el paciente necesitaba era solamente controlar su hipotiroidismo, o a veces ni lo tenía diagnosticado. La diabetes mal controlada, la obesidad, el consumo de alcohol, el síndrome metabólico. En cuanto a los medicamentos, los betabloqueantes no selectivos, corticosteroides, estrógenos orales, diuréticos tiazídicos,
y muchos otros. Entonces, primero, considerar causas secundarias y abordarlas en su tratamiento específico. Lo segundo es dar recomendaciones no farmacológicas. La pérdida de peso. Una pérdida de peso de un 5 al 10% reduce los triglicéridos en un 25%. La modificación dietaria. La dieta mediterránea reduce triglicéridos en un 10 a 15%. El ejercicio aeróbico moderado e intenso reduce triglicéridos hasta en un 20%. En cuanto a las farmacológicas, aquí también hay una cosa que hay que resaltar, y es que el principal medicamento para disminuir los triglicéridos son las estatinas, no los fibratos. Siempre asociamos el tratamiento de la hipertrigliceridemia con fibratos, pero como los fibratos no tienen una evidencia contundente y sistemática en disminución de eventos cardiovasculares, cosa que sí tienen las estatinas, entonces si usted tiene un paciente con hipertrigliceridemia y le quiere bajar el riesgo cardiovascular, lo que debe darle es estatinas, y ya los fibratos y omega 3 van a ser para otro subgrupo de pacientes. Entonces las estatinas también, uno piensa que las estatinas no tienen mayor efecto sobre los triglicéridos, y mire que las estatinas pueden llegar a disminuir hasta un 45% los niveles de triglicéridos en pacientes que tienen niveles por encima de 250. Los fibratos disminuyen los triglicéridos entre un 30 a 50%, omega 3 también entre un 30 a 50% y la niacina hasta un 30%. ¿Y qué dicen entonces las guías sobre el manejo de la hipertrigliceridemia? En realidad lo que dicen es muy poco. Las guías americanas se resumen a esto. Estas son las recomendaciones que ellos dan. La primera recomendación es que a los pacientes con hipertrigliceridemia, pues lo que usted debe evaluar es factores de riesgo, obesidad, síndrome metabólico, algo que ya mencionamos. Evaluar causas secundarias como diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica, el hipotiroidismo, y medicamentos que puedan aumentar los triglicéridos, ya lo dijimos. 2. También en pacientes con hipertrigliceridemia moderada severa que tengan riesgo cardiovascular más de 7.5 es lo que definen las guías americanas como un riesgo intermedio, ¿sí? Más de 7.5 es riesgo intermedio. Es razonable evaluar factores de riesgo secundario y considerar si el paciente tiene niveles presentemente elevados, considerar la iniciación o intensificación de terapia con estatina. Entonces el tratamiento inicial con estatinas. Y aquellos pacientes que tienen hipertrigliceridemias severas, más de 500, con un riesgo de más de 7.5, evalúe causas reversibles e inicie terapia con estatina. O sea, diferente a este era que en este primero evalúa como causas secundarias, en este sí de entrada le da tratamiento con estatina. Y el último apartado es los pacientes que tienen hipertrigliceridemia severa más de 500 y especialmente más de 1000, en la cual se debe hacer mayor énfasis en bajar los triglicéridos, es por el riesgo que el paciente tiene de pancreatitis. Ahí el paciente sí debe ir usualmente a terapia combinada con estatinas, fibratos y muchas veces con omega 3 para disminuir los triglicéridos. Este es el consenso latinoamericano de dislipidemia heterogénica. Aquí la recomendación que ellos dan también es bastante práctica. Ellos le dicen a uno, si sus triglicéridos son levemente elevados, menos de 200, o sea, entre 150 a 200, su meta terapéutica es bajar el LDL. Si usted lo tiene moderadamente elevado, entre 200 y 499, su meta terapéutica va a ser el LDL y el colesterol no HDL. Recordemos que cuando hacemos el colesterol no HDL es la manera indirecta en la que medimos las lipoproteínas aterogénicas diferente al LDL. Y cuando la tenemos severa, más de 500, ahí sí la meta va a ser reducir los triglicéridos y es principalmente para reducir el riesgo de pancreatitis. En estos otros escenarios es para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares. El consenso español de dislipidemia heterogénica también dice que su objetivo primario va a ser el tratamiento del colesterol no HDL, ¿sí? En pacientes que tienen triglicéridos altos y HDL bajo. Y el nivel de no HDL que usted debe considerar usualmente se ha definido como el nivel de LDL más 70, entonces aquellos pacientes, más 30, perdón. Entonces, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen muy alto riesgo cardiovascular o que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, en quienes esperamos una meta LDL de menos de 70,
pues nuestra meta de colesterol no HDL debe ser menos de 100 y así pues para los otros riesgos. Y el enfoque sobre la disminución de los triglicéridos y el aumento del HDL va a ser un objetivo secundario, ¿sí? Intentando tener una meta de triglicéridos de menos de 150 y un HDL de más de 40. Y le hacen mucho énfasis, cada vez se hace más énfasis en el colesterol no HDL, porque ese colesterol no HDL está asociado con eventos cardiovasculares, incluso mucho más que el nivel de colesterol LDL. Y este es un metaanálisis en el cual representan eso, ¿sí? El colesterol no HDL y los niveles de apolipoproteína B con riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes tratados con estatinas. Entonces aquí se ve que aquellos pacientes que tienen colesterol no HDL elevado, ¿sí? Más de 130, con LDL inclusive baja, tienen más riesgo de eventos que aquellos que tienen las dos alteraciones y mucho más riesgo aún que aquellos que tienen LDL elevado. Entonces muchas sociedades y muchos documentos empiezan inclusive a recomendar que debería ser nuestro principal objetivo el control del colesterol no HDL. Lo que pasa es que como los estudios de estatinas han sido hechos principalmente con el objetivo de disminuir el LDL, por eso es que sigue siendo la recomendación pues, global de los diferentes consensos y guías de tratamiento. Ya en cuanto a los fibratos y el omega 3, ¿cuál es la evidencia que tenemos? Los fibratos, la evidencia que hay viene de algunos ensayos clínicos. Esos ensayos clínicos no han sido tan consistentes en disminuir eventos cardiovasculares y por eso es que los fibratos no han sido pues como una piedra fundamental del tratamiento de los pacientes. Pero lo que hay que decir al respecto es que hay unos estudios muy viejos, como el estudio Helsinki HHS y el estudio de los veteranos que se hicieron con gemfibrosilo, y esos estudios no fueron hechos para pacientes con hipertrigliceridemia. En general, los estudios que se hicieron con fibratos no incluían pacientes con hipertrigliceridemia. El promedio de triglicéridos de esos estudios eran 350 y 160. Entonces, los de gemfibrosilo fueron positivos, disminuyeron eventos cardiovasculares de una manera estadísticamente significativa. Y cuando se hacían subanálisis de los pacientes que tenían triglicéridos altos y que tenían HDLs bajas, el beneficio era aún mayor, tanto para el gemfibrosilo, para los estudios de gemfibrosilo. Los estudios ya de fibratos, de otros fibratos, benzafibrato y fenofibrato, no demostraron diferencias estadísticamente significativas en disminución de eventos cardiovasculares. Pero cuando también en esos estudios se hicieron análisis de los grupos de pacientes que tenían altos triglicéridos y altos triglicéridos con HDL, sí mostraban diferencias estadísticamente significativas en disminución de los eventos cardiovasculares. Y el estudio más reciente, que fue el estudio ACCORD, pero es un estudio como el 2011, fue en pacientes diabéticos. Los pacientes no tenían que tener hipertrigliceridemia, simplemente eran pacientes diabéticos que les daban fenofibrato para evaluar si disminuían los eventos cardiovasculares. En la evaluación primaria no vieron beneficio, pero ellos sí tenían un análisis secundario preespecificado, que eran los pacientes que tenían niveles altos de triglicéridos con niveles de HDL bajos, y en esos pacientes sí les dio estadísticamente significativos. Los análisis de estudios de ácidos grasos los vamos a ver un poco más adelante, pero este que es el JELIS, que estudió omega 3, sí tuvo disminución de eventos cardiovasculares, y los estudios de niacina, ninguno dio beneficios en eventos cardiovasculares, y por eso la niacina ya uno no escucha hablar de ella. Los fibratos, entonces cuando se hacen metaanálisis haciendo una evaluación de los pacientes que sí tenían hipertrigliceridemia y aquellos que se consideran con hipertrigliceridemia heterogénica, con triglicéridos de más de 204 y HDL menos de 35, cuando se hacen los análisis se ve que en ese grupo de pacientes definitivamente sí hay beneficio de dar fibratos, con una disminución del riesgo de un 35%. En cambio, los estudios de la evaluación global de los pacientes que no tenían hipertrigliceridemia no demostraron beneficio. Y entonces hay un estudio en curso que se espera que salga para el 2022, se llama el estudio Prominent,
y es con pemafibrato. Y este estudio sí nos va a dar nos va a responder esa pregunta definitiva de si dar entonces fibratos a esos pacientes que sí tienen necesidad de fibrato, que tienen triglicéridos altos, ¿sí? Y que tienen HDL baja, nos va a disminuir los eventos cardiovasculares. Esta es una población de pacientes diabéticos. En cuanto a los estudios con omega 3, entonces hay muchos estudios, estos son unos de los más representativos, ensayos clínicos aleatorizados que son ya un poco viejos. Por ejemplo, el estudio GISIS. Este estudio comparó dar 1 gramo de omega 3 combinado EPA y DHA, pero entonces estos pacientes eran pacientes que habían tenido eventos coronarios, pero el uso de estatina era mínimo. También en este estudio Origin, estudio de estatina muy bajo, el único estudio que sí tuvo los pacientes tomando estatinas fue este estudio GELIS. Este estudio GISIS demostró una disminución de eventos cardiovasculares, ¿sí? Del 10%, de disminución de mortalidad por todas las causas, infarto de miocardio y ese evento fatal. El GELIS también demostró un beneficio en desenlaces MACE de infarto, mortalidad de origen cardíaco y ese evento fatal del 19%, mientras que el Origin no demostró beneficio. Pero recientemente, con publicación de un reciente estudio, que es este estudio del icosapentiletil para el manejo de la hipertrigliceridemia, hay como un nuevo renacimiento de las terapias para el tratamiento de los triglicéridos. Y es que en este estudio lo que se demostró es que en una población de pacientes, eran 8.179 pacientes, que tenían niveles de LDL bajos, entre 41 y 100, en promedio eran 75 LDL en promedio, y que tenían triglicéridos elevados, en promedio el nivel de triglicéridos era de 220 en este estudio, dar 2 gramos cada 12 horas de icosapentiletil, que es un derivado altamente purificado de EPA, este es solo EPA, no EPA más DHA, sino que es solo EPA, versus placebo, tuvo una disminución de eventos cardiovasculares mayores del 25 por 26%, con un desenlace, un número necesario a tratar de 21 pacientes en 4.9 años para disminuir un evento, y con una disminución de niveles de triglicéridos del 18%, con un perfil de seguridad aceptable. El evento adverso que fue estadísticamente significativo fue un porcentaje un poco más elevado de hospitalización por fibrilación auricular, pero no hubo pues ningún otro desenlace adverso evidente. Y próximamente, para el 2020, vamos a tener entonces los resultados del estudio STRENGTH. Este estudio quiere evaluar en esa misma población de pacientes que tienen entonces LDLs controlados con triglicéridos elevados y HDL bajas, en prevención secundaria y primaria, pero pacientes de alto riesgo, dar omega 3, este es EPA-NOVA, ese sí es una mezcla de EPA más DHA, disminuye eventos cardiovasculares. La diferencia entonces de este es que este sí tiene DHA, no EPA como tenía el anterior estudio. Entonces, para concluir, tenemos entonces que la hipertrigliceridemia es un marcador de lipoproteínas aterogénicas, que es un factor independientemente asociado con aumento del riesgo cardiovascular, mayor aún cuando se asocia a HDL bajos. La medición de ApoB puede agregar valor en pacientes con hipertrigliceridemia para evaluar si esa hipertrigliceridemia es aterogénica o no, pero su alto costo y que no está ampliamente disponible no lo hace de uso rutinario. Entonces lo que podemos hacer es un colesterol no HDL, que puede ser entonces un mejor marcador de riesgo cardiovascular que el colesterol LDL y que tiene una buena correlación con el ApoB. También debe recordar el término de dislipidemia aterogénica, aquellos pacientes que tienen HDL bajos con triglicéridos elevados, que es una alteración metabólica que aumenta mucho el riesgo de eventos cardiovasculares y sobre todo de riesgo residual.
aquellos pacientes que ya tienen LDL controlado, pero que siguen haciendo eventos cardiovasculares y que entonces termina siendo un objetivo terapéutico secundario después de tratar el LDL con estatinas. Los objetivos terapéuticos primarios deben ser entonces el colesterol LDL, el colesterol no HDL, y los secundarios va a ser el manejo de los triglicéridos y el HDL. El tratamiento primario va a ser con cambios del estilo de vida. El tratamiento farmacológico será entonces enfocado primero a estatinas, ezetimibe y inhibidores de PCSK9 en algunos pacientes que lo necesiten para disminuir el colesterol LDL. Y en aquellos pacientes que tienen entonces triglicéridos elevados, más de 200 con HDL bajo, los fibratos son una arma terapéutica que puede ayudarnos a disminuir los eventos cardiovasculares. Y el omega 3, principalmente EPA, altamente purificado, por lo demostrado del estudio REDUCE-IT, se establece como una de las principales herramientas para el tratamiento de riesgo residual en pacientes con triglicéridos elevados. Muchas gracias.